Irán y Estados Unidos llegaron a un frágil acuerdo de alto al fuego mediado por Pakistán con 10 puntos. Las negociaciones comenzarán el fin de semana en Islamabad. Israel aseguró lanzar su mayor ataque contra el Líbano desde el inicio de la guerra a pesar de la tregua. El gobierno libanés informó sobre decenas de muertos y cientos de heridos. Y quedan 4 días para unas complejas elecciones presidenciales en Perú con 35 candidatos. La nación sudamericana mantiene una crisis política al sumar 8 mandatarios en solo 10 años. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Irán y Estados Unidos acordaron una pausa de 2 semanas en las hostilidades, periodo en el que negociarán el fin de una guerra iniciada por la nación norteamericana e Israel el 28 de febrero. Pese a la tregua, los guardianes de la revolución aclararon que mantienen el dedo en el gatillo y no tienen ninguna confianza en las promesas de Washington. En Estados Unidos, por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, subrayó que las Fuerzas Armadas permanecen listas para retomar los combates si fuera necesario. Con la frágil tregua allanando el camino para las negociaciones, el presidente estadounidense Donald Trump se declaró dispuesto a discutir sobre un levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán en represalia por su programa nuclear. La pausa se prevé que dure 2 semanas, aunque podrían prolongarse si ambas partes están de acuerdo, según el Consejo Supremo de la Seguridad de Irán. Así ha anunciado la televisión estatal de Irán el alto al fuego alcanzado. جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خرد کننده شده و به برکت خون پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای سلام الله علیه، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله و مجاهدت و رشادت رزمندگان اسلام در جبهه ها و به ویژه حضور تاریخی ماندگار و حماسی شما ملت عزیز در صحنه از همان نخستین روزهای آغاز جنگ ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرده و امریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای خود نمود که Las condiciones para un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas. Estados Unidos debe elegir entre un alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. Ambas opciones son incompatibles. Así escribió el canciller iraní Abbas Araghchi en X. El acuerdo negociado a través de Pakistán tiene 10 puntos y fija la reapertura del estrecho de Hormuz bajo control militar. Además, incluye la retirada de tropas estadounidenses de bases regionales, el compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y el levantamiento progresivo de sanciones. Según los medios estatales de Teherán, el documento plantea un pacto mutuo de no agresión en aras de desescalar el conflicto. En esta dirección se exige la retirada de las tropas estadounidenses de la región y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluidos los ataques contra Hezbollah en Líbano, y una eventual compensación económica para Irán por los daños causados durante la guerra. Por otro lado, el país de mayoría persa solicita seguir controlando el flujo de buques por medio del estrecho de Hormuz, paso marítimo por el cual transita alrededor del 20% del petróleo mundial, una petición ratificada por el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi. El documento demanda que Trump y Netanyahu acepten que la República Islámica tenga la posibilidad de enriquecer uranio, además del fin de las resoluciones vigentes del Organismo Internacional de Energía Atómica, 2 peticiones que ponen en duda las líneas rojas de Israel y Estados Unidos sobre que Irán no puede tener un programa atómico.
Por esta vía, Teherán también pretende el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y la derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Casa Blanca también confirmó este miércoles la asistencia de una delegación de Washington encabezada por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en las conversaciones con Irán previstas para el fin de semana en Pakistán. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que acompañarán a Vance a Islamabad el enviado especial a Oriente Medio Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump. La primera ronda de dichas conversaciones tendrá lugar el sábado 11 de abril por la mañana. Witkoff y Kushner han protagonizado en el último año varias rondas de diálogo con Teherán, la última el 27 de febrero, un día antes de que comenzaran a atacar el país persa, mientras que será la primera vez que el vicepresidente estadounidense, que se encuentra actualmente de visita en Hungría, se involucre directamente en este tipo de negociaciones. Las Naciones Unidas han acogido con satisfacción el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, si bien han advertido que la violencia en otros lugares podría socavar el acuerdo. El portavoz adjunto de la ONU, Farhad Haq, hizo hincapié en la necesidad de que todas las partes respeten el alto el fuego y confirmó que el nuevo enviado del secretario general Antonio Guterres se dirige a Teherán y Pakistán para reunirse con funcionarios y apoyar la implementación del acuerdo. Late last night, the Secretary General welcomed the announcement of a 2-week ceasefire by the United States and Iran. He calls on all the parties to the current conflict in the Middle East to comply with their obligations under international law and to abide by the terms of the ceasefire in order to pave the way toward a lasting and comprehensive peace in the region. The Secretary General underscores that an end to hostilities is urgently needed to protect civilian lives and alleviate human suffering. He expresses sincere appreciation for the efforts of Pakistan and other countries involved in facilitating the ceasefire. And today, we can confirm that the Secretary General's personal envoy for the Middle East conflict and its consequences, Jean Arnaud, has arrived in Iran. Acting on the Secretary General's instructions, he is visiting countries across the region to support all efforts aimed at achieving a comprehensive and durable resolution to the conflict. During his visit, Mr. Arnaud will engage with Iranian interlocutors to hear their perspective on the way forward and will reiterate the Secretary General's commitment to making every effort to support a peaceful settlement. The personal envoy trusts that in line with the Charter of the United Nations and international humanitarian law, all leaders will choose the path of peaceful resolution and the protection of civilians over a continued conflict. And the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs says that it hopes the ceasefire will bring some much-needed respite to people, including frontline responders across the region following 6 weeks of intense hostilities. The hostilities have claimed many lives and caused devastating damage to civilian infrastructure, including electricity, water, energy, and transportation facilities. In Iran, the UN and our partners, in coordination with the authorities, continue to scale up our response to help refugees and others in the areas of health, water and sanitation, food and shelter. Por su parte, el embajador de Irán ante la ONU, Ali Bahrein, declaró que Teherán abordará las conversaciones de paz con Estados Unidos con cautela debido a la profunda desconfianza que persiste tras el reciente conflicto. Subrayó que la preparación militar se mantendrá durante un alto el fuego temporal y advirtió que los acuerdos futuros, incluido el del Estrecho de Hormuz, podrían modificarse. Es comprensible que Irán no confíe en la otra parte. Así que esta vez Irán debería ser incluso más cauteloso que en ocasiones anteriores. Y debería estar más alerta que en ocasiones anteriores. No creo que confiemos nada en la otra parte. Eso seguro. Así que nuestras fuerzas militares se mantienen preparadas, se mantienen alerta para reaccionar ante cualquier escenario. Pero mientras tanto, iniciaremos negociaciones para ver lo seria que es la otra parte. La noticia ha sido celebrada por los diferentes líderes internacionales. Escuchemos. Es que este alto al fuego sea un paso más
no el último paso para alcanzar una paz justa y duradera. Y desde luego España va a estar siempre en contra de cualquier guerra, en contra de cualquier discurso intolerante, en contra de cualquier discurso violento. Creemos que solo la paz es el camino. L'annonce de ce cessez-le-feu est une très bonne chose. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. Et nous travaillons depuis plusieurs semaines à mobiliser nos partenaires en Asie, en Europe, dans la région. Une quinzaine de pays sont aujourd'hui mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre justement la mise en œuvre d'une mission strictement défensive en coordination avec l'Iran quand les conditions seront remplies pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение. И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом. 今般の米国、イラン、双方の発表、これを前向きな動きとして歓迎をしております。最も重要なことは、今後ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られるということであり、外交を通じて最終的な合意に早期に至ることを期待。 En este escenario, el petróleo se desplomó por debajo de los $100 y las bolsas se dispararon este miércoles después del anuncio que prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Hormuz. Sin embargo, el estrecho de Hormuz se encuentra completamente bloqueado y los buques cisterna que intentan cruzarlo están dando la vuelta, de acuerdo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esto sucede luego de que el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, señala violaciones flagrantes a la tregua anunciada por el presidente estadounidense, en la que exigía un paso completo, inmediato y seguro por la vía marítima. Ghalibaf denunció que Estados Unidos rompió con 3 cláusulas clave del alto el fuego propuesto por Irán. En primer lugar, el ataque al Líbano. En segundo, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní y también el rechazo al enriquecimiento de uranio, lo que a su juicio hace ilógico cualquier alto el fuego bilateral o negociación. Por su parte, el analista Pablo Jofre Leal sostiene que de un contexto de amenazas desquiciadas por parte del presidente Donald Trump, quien simultáneamente intenta enviar gestos de saludo al pueblo iraní. Según Leal, en esta situación solo están dialogando Irán y Estados Unidos, mientras que Israel queda completamente al margen de las negociaciones y de los acuerdos temporales alcanzados. El analista subraya la contradicción en la postura de Trump y la exclusión de actores clave tradicionales en el conflicto de Medio Oriente. Hoy había una amenaza y había miles de iraníes en una cadena humana protegiendo los puentes, protegiendo las centrales nucleares, mostrando que estaban dispuestos incluso al martirio en función de impedir esa amenaza de Estados Unidos. Eso es un primer elemento. Esto se da en medio de una amenaza, en medio del conteo de horas para seguir en eso, incluso con el régimen israelí diciendo que iban a arrasar con todo lo que pudiesen arrasar. Y se da entonces esta propuesta de los 10 puntos, o se publicita esta propuesta de los 10 puntos, y que ese es un punto difícil porque bien sabemos que a quien tiene al frente la República Islámica de Irán es un ente, es un régimen absolutamente traicionero como es el régimen estadounidense. Y esto nos da también, Luis, un elemento central en el análisis. Aquí está hablando Irán y está hablando el régimen estadounidense. Israel está al margen. Solo ha dado a conocer a través de sus medios que aquí Israel respetaría el alto al fuego establecido entre Irán y Estados Unidos, pero sigue preocupado por el acuerdo, ¿no? Dice que respetarían esto, pero que a ellos les hubiese gustado lograr más objetivos de guerra antes que entre en vigor cualquier tregua.
Y esto es un elemento que hay que tenerlo presente porque aquí está discutiendo Washington, que sin duda lleva la voz del régimen israelí, pero no está sentado en la mesa el régimen israelí, que es el régimen que comenzó la agresión en junio del año 2025 y el 28 de febrero de este año 2026. Mientras se habla de un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, la agresión de Israel contra el Líbano continúa. La República Islámica advierte que si el genocidio contra el país de los cedros se mantiene, no habrá cese al fuego inmediato. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica denunció en un comunicado que el régimen sionista comenzó una masacre brutal en Beirut. Advirtieron a Estados Unidos que se ha roto el pacto y aseguraron que si los ataques contra el Líbano no cesan de inmediato, Irán dará una respuesta contundente. Fuerzas de la ocupación israelí lanzaron un operativo coordinado a gran escala contra al menos 100 estructuras civiles en el sur del Líbano, intensificando la agresión regional y el impacto en la población civil. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bakai, condenó los ataques contra diversas zonas del país árabe. Israel es la oleada de ataques más importante contra Líbano desde el inicio de la guerra. El ataque tuvo como objetivo más de 100 cuarteles generales de Hezbollah, instalaciones militares y centros de mando y control en Beirut, Bekaa y el sur del Líbano, incluyendo centros de mando de inteligencia y cuarteles generales centrales, utilizados para planificar ataques terroristas, infraestructura de potencia de fuego y arreglos navales, responsables del lanzamiento de misiles, activos de la Fuerza Radwan y la unidad aérea, las unidades de élite de Hezbollah. A pesar del acuerdo de cese al fuego por 2 semanas con Irán y de las peticiones de la República Islámica de que cesen también los bombardeos contra el movimiento chiita libanés, las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que continuarán con su ofensiva en su vecino del norte. Insistimos en separar los frentes entre Irán y Líbano con el fin de cambiar la situación en Líbano y eliminar las amenazas que se cierne sobre los habitantes del norte. De su lado, el primer ministro de Líbano se refirió al principio de acuerdo alcanzado por Washington y Teherán y declaró que espera que el cese de hostilidades también se extienda a su país. Hoy, tras el alto del fuego entre Estados Unidos e Irán en la región, quizá aumente las posibilidades de lograr un alto del fuego en Líbano. En cuanto a las negociaciones, quiero repetir y subrayar que nadie más que el Estado libanés puede negociar en nombre del Líbano. A su vez, la oficina del presidente Joseph Aoun catalogó los ataques como masacres y señaló que Israel tiene toda la responsabilidad por esta nueva escalada. A propósito, en estos minutos conocimos que Hezbollah anunció que lanzó la madrugada de este jueves, y nos referimos a la hora local de Medio Oriente, cohetes contra el asentamiento israelí de Manara, ubicado en el norte del país, en respuesta precisamente a la violación del acuerdo al alto al fuego. En un comunicado, el grupo también aseguró haber respetado la tregua, mientras que el enemigo no lo ha hecho. Asimismo, detallan que el ataque se llevó a cabo en defensa del Líbano y de su pueblo, y advierten que su respuesta continuará hasta que cese la agresión israelí estadounidense contra su país. En este sentido, el alto al fuego en Líbano es una de las condiciones de Teherán para asistir a la reunión en Islamabad, la capital pakistaní, de acuerdo al diario estadounidense The Wall Street Journal. Sin embargo, Israel dijo este miércoles que proseguirá su campaña contra el movimiento de resistencia libanés Hezbollah y enfatizó que la tregua con Irán no se aplica a Líbano. El primer ministro pakistaní Shahbaz Sharif confirmó que los términos de un reciente alto el fuego entre Irán y Estados Unidos fueron violados, mientras el régimen israelí mantiene su ofensiva contra el Líbano. Sharif instó a todas las partes a actuar con moderación y respetar el alto el fuego durante las 2 semanas acordadas para que la diplomacia pueda asumir un papel principal en la resolución pacífica del conflicto. En su cuenta en X señaló que Irán, Estados Unidos y sus aliados acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otras zonas. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó a un periodista
que el Líbano no está incluido en el acuerdo de tregua. Entre tanto, Irán advirtió que responderá de manera decisiva a los ataques del ente sionista en territorio libanés. Mientras, el coordinador residente y humanitario para el Líbano, Imran Riza, informó en directo a los periodistas desde Beirut sobre la crisis humanitaria en curso y declaró que la situación en la capital libanesa es dramática. No sé si pueden oírlo, pero lo que quiero decir es que el sonido de las últimas 3 horas ha estado dominando todo Beirut. Son nuestras ambulancias circulando. Incluso antes de los acontecimientos más recientes, hubo un ataque aéreo a primera hora de la mañana, esta mañana temprano, en una cafetería en Sida, y fue en la calle Corniche de Sida, que mató a 8 personas. También hubo más de una docena de ataques aéreos que se informaron en la primera mitad de hoy, antes de la gran escalada. Y luego, por supuesto, alrededor de las 2:15 hora local, las FDI informaron de que habían llevado a cabo una oleada de más de 100 ataques aéreos en unos 10 minutos. Casualmente, estaba en una reunión con un conde, un homólogo en Yerkers, colina arriba, y oímos enormes explosiones y estábamos intentando averiguar. Quiero decir, viviendo aquí, intentas averiguar, es un estampido sónico y es una explosión. La verdad está en aquella zona. Y fue solo cuando salí de la reunión, unos minutos después, cuando conducía hacia Beirut, que vi todo el humo por todo Beirut. Así que esto ha sido dramático, ha sido enorme. El analista Dax Toscano destacó que Israel ha violado el alto el fuego contra el Líbano. Según Toscano, la resistencia apoya al pueblo iraní, por tanto, la República Islámica no abandonará a Hezbollah ni al pueblo libanés. Además, señaló que Israel quiere arrasar con Beirut, como lo ha hecho con Gaza. Se ha cometido un nuevo crimen contra población indefensa, contra población civil, destruyendo infraestructura habitacional, casas, y se está destruyendo incluso pueblos históricos antiguos del Líbano en forma masiva. Es decir, como lo hicieron en Gaza, quieren despoblar totalmente, quieren destruir, arrasar con todo, para ellos seguir tomando terreno del Líbano y control de esa zona. Entonces, es una situación compleja porque Irán, que ha recibido el apoyo, el respaldo de la resistencia libanesa, del movimiento Hezbollah en el Líbano, no va a dejar abandonado ni a los combatientes de Hezbollah, ni al pueblo libanés que hoy está siendo masacrado por la entidad sionista de Israel y que pone en peligro este cese al fuego que apenas tiene unas horas y que ya está realmente en una situación de duda porque precisamente se han cometido estos crímenes. Cambiamos de región. Un nuevo simulacro de las elecciones generales en Perú, publicado este miércoles a 4 días de los comicios, confirma la ventaja de la candidata presidencial de derecha, Keiko Fujimori, para pasar a la segunda vuelta y revela un cuádruple empate técnico en la segunda posición entre 4 candidatos: Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. El simulacro de votos realizado por la encuestadora Datum indicó que las intenciones de voto están cambiando casi a diario y que pese a la cercanía de las elecciones no se puede afirmar qué candidatos son los 2 favoritos para la segunda vuelta. El sondeo, que fue contratado por el diario El Comercio y la cadena América TV de Perú, reveló que parte del electorado se equivoca o comete errores al votar en la enorme cédula, que también incluye candidatos al Congreso, Senado y Parlamento andino, y URPI indicó que habrá un porcentaje significativo de votos nulos o blancos. Para estas elecciones, Perú tiene la papeleta más extensa de su historia, con 35 candidatos presidenciales
presidenciales. Muchos de ellos son absolutos desconocidos que sueñan con ser el nuevo outsider. El Jurado Nacional de Elecciones desplegará cerca de 50.000 fiscalizadores en todo el país para asegurar el cumplimiento de las restricciones durante las elecciones. Entre las medidas vigentes figuran la prohibición de difundir encuestas, el fin de mítines y propaganda electoral 24 horas antes de la votación y la aplicación de la ley seca. He visto la cédula de candidatos. De verdad, yo mismo me ha dado dolor de cabeza porque ni sé por quién votar y de verdad que no son apropiados para nuestro país. Perú llega a las elecciones generales de este domingo 12 de abril con una crisis política persistente que acumula 8 presidentes en casi 10 años y con la criminalidad como la mayor preocupación del país. La volatilidad política viene de la debilidad de los presidentes frente al Congreso, de signo político opuesto y dispuesto a destituir al mandatario que sea si no se alinea a los objetivos políticos de la fuerza que controlan el hemiciclo, en su mayoría grupos de derecha como el fujimorismo. Por primera vez en más de 30 años, Perú volverá a tener un parlamento bicameral con la creación de un Senado por iniciativa de la coalición dominante en el actual Congreso, en desacato al referéndum celebrado en 2018, donde el no a volver a tener 2 cámaras ganó con un 90,51% de votos válidos. Sin embargo, se ha impuesto un pacto mafioso. Así se le ha denominado a la coalición de fuerzas conservadoras que se instauró en el Congreso durante los últimos 5 años y que tras la detención del izquierdista Pedro Castillo frenó la posibilidad de nuevas elecciones, mantuvo y protegió a la presidenta Dina Boluarte hasta que su impopularidad les perjudicaba para estas elecciones y entonces la destituyó. También se le señala por polémicas reformas como las denominadas leyes pro crimen. De esta manera, el nuevo Senado, compuesto por 60 senadores, concentrará prácticamente todo el poder legislativo y tendrá superpoderes, ya que el presidente podrá ser destituido por el Parlamento, pero este no podrá disolver la Cámara Alta, lo que según constitucionalistas crea un desbalance de poderes que no soluciona la inestabilidad de los últimos años con un Congreso que pone y saca presidentes. 2026 se perfilaba como un año clave en lo político para Perú, con el llamado a elecciones generales para abril próximo. Claro, pensando que en tan corto tiempo el país no sufriera un nuevo cambio de gobierno. La nación sudamericana ha pasado por un torbellino de presidentes elegidos a nivel popular y mandatarios interinos en apenas 10 años, confirmando uno de los periodos más inestables de su historia moderna. Pero a diferencia de otras naciones de la región, donde la crisis política suele ir acompañada de un fuerte deterioro económico, en el Perú ocurre algo contrario. La economía sonríe. Paradójico, ¿verdad? Pero vamos por partes. El último presidente que completó un mandato de 5 años fue Ollanta Humala en el 2016. Desde entonces, Perú ha vivido renuncias, transiciones y destituciones. Pero el Producto Interno Bruto, es decir, el valor total de los bienes y servicios del país, a pesar de la inestabilidad política, se ha mantenido en crecimiento. Los únicos descensos se registraron en 2020, año de la pandemia de COVID-19, y uno muy pequeño, en 2023. Mientras que el aumento del costo de vida o inflación se ha mantenido estable en los últimos años. De hecho, al final del 2025 fue del 1,5%. El gobierno interino reportó que fue el nivel de inflación anual más bajo registrado por el país en los últimos 8 años. Ahora, si nos referimos al desempleo, hay que señalar que en Perú la tasa está en rango moderado. En el 2025 el empleo creció 1,5%. Por otro lado, las exportaciones no se detienen. El año pasado el país registró ingresos por más de 49.000 millones de dólares, confirmando que la minería sigue siendo el pilar del comercio exterior peruano, especialmente las exportaciones de cobre, oro, zinc y plomo. Y en este punto también debemos mencionar el puerto Chancay, una infraestructura construida por China e inaugurada en 2024 que conecta a América Latina con Asia y que genera el movimiento de mucho dinero en el país. Pero este milagro económico, logrado a pesar de los continuos cambios en el Ejecutivo, según los expertos,
no sería posible sin el artículo 62 de la Constitución y la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, que asegura un manejo técnico y profesional, como si nada pasara en la política. Y así, ante estas estadísticas y cifras, pareciera que en Perú es indiferente quién gobierna el país. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.